Muy buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Mi nombre es Raúl Romero, soy técnico académico en mis investigaciones sociales y tengo el placer de moderar esta estupenda mesa, la cuarta mesa de esta serie de mesas que se han realizado en mis investigaciones sociales, bajo la coordinación del doctor y director Miguel Armando López Leiva, a quien agradezco y que me haya permitido moderar esta mesa, que nos haya invitado y quien ha estado a cargo de estas cuatro mesas. A lo largo de cuatro sesiones se han revisado distintos aspectos de la obra del doctor Pablo González Casanova, desde sus aportes académicos, sus aportes en el sentido educativo, sus aportes al estudio de la democracia, y en esta cuarta mesa hemos decidido revisar una línea que lleva por un título Pablo González Casanova de la Academia a la Política, que tiene que ver también mucho precisamente con uno de los libros de Pablo González Casanova, las ciencias y las humanidades de la Academia de la Política, las nuevas ciencias y las humanidades. Y para ello tenemos ahora a tres invitados. Los voy a mencionar en el orden en el que irán haciendo sus participaciones y después vamos a dar la palabra. Desde el Colegio Mexiquense nos acompaña el doctor Sebastián Rivera. Gracias, Sebastián, bienvenido. Nos acompaña también María de Jesús Patricio Martínez, ella es vocera del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. Muchas gracias, Marichul. Y nos acompaña también Luis Hernández Navarro, él es periodista y coordinador de opinión del periódico La Jornada. Muchas gracias, Luis, bienvenido. Gracias, Raúl, un honor. Pues entonces les propongo que iniciemos con ese orden. Cada quien tendrá una participación de entre 20 minutos aproximadamente y después podríamos ir a algunas preguntas si es que así nos hacen en las redes sociales. Les recomendamos seguir la transmisión en la página de YouTube y en las distintas redes sociales del Instituto, y sin más damos comienzo con la participación de Sebastián Rivera. Adelante, Sebastián, gracias. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Me pareció cuando me lo planteaste, me pareció muy interesante poder conversar sobre Pablo González Casanova. Tengo una presentación, me gustaría ponerla. Voy a compartir pantalla. Eh, ¿Ves? Perfecto. Bueno, yo a mi presentación la he titulado Una trayectoria latinoamericana, Pablo González Casanova en las encrucijadas del continente. Cuando Raúl me invitó a presentar y me dijo, bueno, que la idea es que trabajemos algo sobre América Latina, pues yo sentí un peso abismal en mis hombros, porque, porque la trayectoria de Pablo González Casanova de alguna manera ha impactado de manera amplia en el continente, y entonces empecé a pensar un poco de por aquí y por allá. En realidad es un tema bastante difícil, bastante amplio. Uno puede ver en todos los lugares prácticamente del continente el impacto de su obra. Así que, más bien, en lugar de dar una exponencia detallada, digamos, de este impacto, he tenido que solamente limitarme a cuatro facetas que de alguna manera me parece que son elementos que nos pueden abrir puertas, en realidad, que nos pueden de alguna manera ayudar a empezar a comprender este impacto. Creo que también es una de las grandes deudas, digamos, de alguna manera de la historiografía, de la sociología, el comprender toda esta, esta amplitud de, de influencia que tiene, vamos. La primera parte voy a centrarme un poco en la reflexión, un poco rápidamente en la reflexión teórica y la importancia que tienen algunos conceptos que ha desarrollado para el mundo latinoamericano. Esto ha sido de alguna manera tratado, digamos, en las mesas anteriores, entonces me parecía como que no era tan importante detenerse con tanta profundidad, pero es importante mencionarlo, entonces de alguna manera me voy a centrar en ello. Después voy a ver el recorrido institucional, que también es importante considerarlo en la trayectoria. Un tercer punto será el apoyo a los movimientos, a los procesos revolucionarios que tiene en América Latina. Nuevamente también va a ser algo relativamente rápido. Y finalmente vamos a ver un poco de la circulación. eh, de la circulación de sus trabajos, de sus libros, de sus publicaciones. Y creo que de alguna manera
traté de hacer un énfasis en algunas cosas que a lo mejor son menos conocidas, porque cuando pensamos en la trayectoria hay algunos hitos muy particulares de su apoyo directamente al gobierno de Salvador Allende, o determinadas situaciones que tienen en relación con la teología de la liberación, por ejemplo, y traté de alguna manera de enfocarme en otros, de no ver lo que se ha hecho y lo que ya conocemos más o menos en líneas generales de su trayectoria latinoamericana. Ahora ya para comenzar, este punto de partida que yo fijo en las ideas, lo pongo y lo sitúo en estos inicios de don Pablo publicando y conociendo la historia colonial latinoamericana. De alguna manera, estos estudios que él va a tener en Francia, eh, o los mismos que tiene en el Colegio de México, le van a dar desde un principio una mirada latinoamericana. Creo que ahí hay un origen muy particular en esta formación como historiador, en el cual la utopía de América aparece como uno de sus centros de reflexión, pero también la idea de las misiones, también el Bartolomé de las Casas aparece en estas primeras reflexiones que nos están hablando ya de una mirada latinoamericana. No es no es alguien que se esté formando solo en la idea de reflexionar sobre México y centrarse solo en los espacios nacionales. Creo que esta formación, tanto en el Colegio de México como en Francia, le permite tener esta mirada, esta discusión latinoamericana. Y, por ejemplo, cuando uno habla de la literatura perseguida en la crisis de la colonia, son textos que de alguna manera ya nos empiezan a hablar de esta situación mucho más amplia que tiene incluso que otros historiadores que podrían ser también de su misma generación. Y en ese sentido, pues uno entiende perfectamente cómo se va a desarrollar uno de sus conceptos guías, digamos, dentro del proceso intelectual, que es esta idea del colonialismo interno. De alguna manera, si uno mira esa relación, digamos, con estos inicios de Pablo González Casanova en el mundo de la historia colonial, entiende de alguna manera cómo va a ir nutriendo la teoría de la dependencia, cómo va a ir de alguna manera asumiendo lógicas de larga duración para repensar estas condiciones económicas del presente. Y en ese sentido es tremendamente útil esta revisión del pasado que hace para poder enfrentar los problemas del presente. Una de las características que a lo mejor a mí me parece muy interesante es que los historiadores nos formamos casi todos leyendo a Marc Bloch, que habla precisamente de cómo entender el pasado, pero no perder de vista el presente, y resulta que uno de los traductores de esta obra de Marc Bloch es precisamente Pablo González Casanova, ya en la década del 50. Entonces, tenemos esta presencia de este concepto, y aquí les traje de alguna manera cómo este concepto va viajando de alguna manera por distinto, y se va complejizando, y se va de alguna manera consolidando. Una primera aparición de este concepto lo tenemos en Río de Janeiro, en la revista América Latina, con la idea de la sociedad plural y el desarrollo, específicamente con el caso de México. Pero ya el 63, el concepto va a comenzar a saltar a otros formatos y a otras, por ejemplo, un pequeño cuadernillo que se publica en Lima, y donde ya aparece sociedad plural, colonialismo interno y desarrollo. Lo mismo vamos a tener este tránsito, digamos, con mayor especificidad, con mayor profundidad, quizás como el momento más, más profundo respecto a la idea de cómo se articula el colonialismo interno en cada uno de nuestros países en América Latina, en el libro que va a publicar Siglo XXI Editores, donde colonialismo interno va a ser uno de los capítulos, precisamente. Y después no finalmente, digamos, es una radiografía, digamos, una fotografía muy de momento, pero ya en 1970 este texto va a volver a aparecer nuevamente con algunos aportes distintos que lo hacen un poco distinto, pero siguiendo, digamos, la lógica interpretativa, en Sociedad Plural, Colonialismo Interno y Desarrollo, en un texto, en un libro que se va a publicar por Editorial Universitaria en Santiago de Chile. Vemos entonces cómo, de alguna manera, su obra se está volviendo una obra completamente latinoamericana, que está cubriendo prácticamente distintas partes del continente. Y ahora, avanzando, digamos, en la propuesta, digamos, teórica que va desarrollando don Pablo, podemos ver
algunas temáticas importantes de su reflexión. Yo me dediqué a hacer una lista en estos días de las obras publicadas en torno a América Latina, publicadas por él y o coordinadas, y vemos cómo aparecen conceptos como democracia, militarismo, imperialismo, desarrollo económico, cultura, sociedad, campesinos, obreros, la propia constitución del Estado como parte central, de alguna manera, en sus reflexiones, y vemos cómo cada uno de estos elementos va a articular algo que es novedoso en este proceso, que tiene que ver con combinar datos empíricos, con combinar la teoría, una teoría sociológica fuerte, bien constituida, y una perspectiva crítica. Creo que esa es la novedad que va a entregar don Pablo para la constitución, precisamente, de las disciplinas. Y en este sentido, cuando aparece el concepto de democracia dentro de sus reflexiones, creo que es trascendental la mirada latinoamericana. Finalmente, no se va a entender, yo creo, a pesar de que el libro, esta versión bastante distinta tal vez a las que se conocen en México, publicadas por ERA, que se publican eh, miles y miles y cientos de miles, tal vez, de ediciones de libros vendidos de este particular tema. Aquí lo que vemos finalmente es que este concepto de democracia es un concepto que tiene que ver con las discusiones latinoamericanas. A pesar de que está radicado en México la discusión, a pesar de que las estadísticas, por ejemplo, que nos presenta, o a pesar de que la teoría tiene una discusión particularmente con México, finalmente es algo que está puesto en duda en el continente completo. Entonces no es una reflexión que solo sea de carácter mexicana. Ahora, pasando al segundo tema sobre la institucionalización, uno de los elementos centrales que uno encuentra pues, es como la participación de don Pablo en distintas, creo que aquí traje algunos nomás, pero en el CLAPS de la UNESCO, en la Asociación Latinoamericana de Sociología, en Flaxo, en el Seminario Permanente sobre América Latina, que va a juntar a algunos de los políticos exiliados durante la década del 70 que van a llegar a México y se van a poner a reflexionar sobre lo que pasa en el continente. Uno lo ve trabajando y lo ve ahí de manera profunda, dando espacios para que como estos procesos de institucionalización se desarrollen y finalmente logren constituir un corpus de investigadores, de instituciones, de espacios académicos que permitan que las ciencias sociales latinoamericanas adquieran la densidad que van a adquirir desde la década del 70. En este proceso de institucionalización también son importantes las participaciones, me parece a mí, de don Pablo en el Fondo de Cultura Económica, que va a ser uno de los espacios importantes también de vinculación, de recepción, de difusión de estos sociólogos, y él va a ser asesor del Fondo de Cultura en la colección precisamente de Sociología e Historia Social y de Ciencias Políticas para América Latina. Pero no solo está en ERA, como vimos con el libro anterior, y no solo está en el Fondo de Cultura, sino que también tiene una posición muy importante en Siglo XXI Editores, que va a ser quizás una de las claves también dentro de este proceso de constitución del espacio académico latinoamericano. Y aquí traje, para concluir, digamos, este listado, traje el Centro de Estudios Latinoamericanos Salvador Allende, porque me parece que de alguna manera es trascendental como pequeñas iniciativas que a lo mejor no son tan relevantes como Flaxo puede ser, o como algunas otras, también fueron apoyadas de manera profunda y ahí estrecha por parte de don Pablo. En este caso es la fundación de este centro que va a agrupar a algunos de los militantes chilenos que van a estar en el exilio, Hugo Semmelman, Alejandro Whitker, Osvaldo Arias, Escobedo van a ser ahí, van a estar en el acto de la fundación, y el presidente de este Centro de Estudios Latinoamericanos es precisamente Pablo González Casanova. Creo que ahí hay un esfuerzo por de alguna manera hacer confluir sus esfuerzos políticos también con estas lógicas que tienen que ver con la institucionalización. Ahora, esto tuvo momentos muy importantes, por ejemplo, cuando participa como rector de la UNAM, quizás esto es uno de los elementos menos trabajados respecto a su rectorado, pero podemos ver cómo desde la UNAM fortalece todos los procesos culturales que se están desarrollando en el continente,
Y vemos, por ejemplo, aquí cómo en 1971 la UNAM se transforma en un auspiciador de este proyecto que es los libros, que es bastante relevante para el caso argentino, donde vamos a encontrar al Fondo Cultura, pero también vamos a encontrar a Monte Ávila, editores que que están editando en Venezuela, y Editorial Universitaria, nuevamente, que está desarrollando una campaña extraordinaria en Chile, y entonces la UNAM aparece eh, a, mano a mano, digamos, con todas estas otras iniciativas, tratando de fortalecer los procesos culturales latinoamericanos en particular. En este caso, por ejemplo, Editorial Universitaria, eh, que va a publicar precisamente el ensayo que ya mencionábamos sobre colonialismo interno, se constituye a sí mismo como un esfuerzo de introspección latinoamericana, que aspira a plasmar una visión propia y original de la realidad social, económica y política del continente. Y ahí está precisamente el esfuerzo de la UNAM y el esfuerzo que está conduciendo Pablo González Casanova desde este espacio institucional. Entonces lo vemos no solo en ese sentido desarrollando proyectos intelectuales, desarrollando su propia pensamiento, sino que también impulsando la concreción de estos proyectos en publicaciones, en circulación de libros, en circulación de ideas. Ahora, este quizás es uno de los elementos centrales para entender este impacto, pero también podemos verlo en este caso, por ejemplo, en la reforma universitaria chilena. En esta cita, digamos, que retomo de Carlos Huneeus, que está de alguna manera planteándose una explicación respecto a cómo se desarrolla en Chile la reforma, podemos ver cómo recupera esta cita, digamos, de Pablo González Casanova, donde se plantea que los aspectos para comprender la reforma eh, en Chile y en América Latina son, primero, que hay una reforma académica, las reformas universitarias, pero que también son reformas que tienen que ver con el gobierno y la administración, y finalmente una reforma de la difusión política cultural. Entonces vemos cómo estos planteamientos teóricos de alguna manera se van engarzando con lo que está haciendo en términos de discusión, de vinculación con las editoriales, de vinculación con espacios, otros espacios académicos importantes. Esto es precisamente señalado, este discurso, esta cita de Pablo González Casanova en Viña del Mar, en una de las tantas visitas que hizo durante la Unidad Popular, como Luis Hernández Navarro nos ha recordado por ahí. Se criticaba mucho a Pablo González Casanova en este periodo porque parecía que estaba más en el Palacio de la Moneda que aquí en Ciudad de México. Y precisamente este es uno de los momentos en el que Pablo González Casanova está en Chile y está trabajando por la reforma y está trabajando, apoyando al gobierno de Salvador Allende desde esta perspectiva. Ahora, este tipo de apoyos, por supuesto, y aquí vamos al tercer punto que tiene que ver con la inclusión de Pablo González Casanova en los movimientos, en los procesos revolucionarios, y creo que ahí hay que hacer un énfasis especial en el caso cubano. Se ha planteado mucho esta relación de don Pablo con la revolución cubana. Yo quise traerles más que el recuento, digamos, de lo que él mismo ha declarado, cómo de alguna manera la Dirección Federal de Seguridad rastreaba todos sus pasos y iba de alguna manera viendo cuándo se reunía con el embajador, cuándo no se reunía, cuándo conectaba al embajador con otras personas, y aquí tenemos algunas de sus actividades para que veamos cómo este proceso de seguimiento y este proceso de vínculo que desarrolla don Pablo con la Revolución Cubana no es pequeño, digamos, y por ejemplo en 1961 lo vemos sustentando conferencias sobre Castro Ruz, como dice en este caso el agente, y después lo vemos en el 62 con el Instituto Cultural México-Cubano, hablando de literatura como punto de influencia de la Revolución Cubana, y después finalmente aquí en estos pequeños ejemplos, son pequeños ejemplos donde uno ve los expedientes y en realidad hay un seguimiento eh, regular de parte de las autoridades a este tipo de relación. Y lo vemos el 25 de noviembre del 69, presidiendo el acto de clausura del Congreso Latinoamericano de Sociología y agradeciendo particularmente a los delegados de la Universidad de La Habana. Esta relación con Cuba es estrecha y los agentes, por supuesto, siguen vinculándolo. Esta vez, aquí en este caso, recuperan una foto particular de un evento, que con esta foto
podríamos realmente hacer toda una ponencia, porque aquí tenemos, por ejemplo, el primero que está en su derecha, no sé, ahí se me confunden, si están en su derecha o en su izquierda, no sé cómo lo vean, pero el que está con lentes oscuros es René Zabaleta, boliviano, dirigente ahí, sindical, intelectual, apoyando a la Revolución Cubana en este aniversario, digamos, del 26 de julio. Pero también, por ejemplo, tenemos a Hortensia Bussi, en 1966 aquí presente, dando un discurso, que es la viuda de Allende, y que está hablando precisamente no solo sobre Chile, sino que también sobre la solidaridad con Cuba. Entonces están entremezclándose Bolivia, Cuba, eh, Chile, pero además está Rodolfo Puigros, al lado de Hortensia Bussi, que es ex rector de la Universidad de Buenos Aires. Entonces podemos ver también este vínculo con Argentina de alguna manera, cómo va impactando, relacionando todas estas temáticas en este proceso eh, justamente en el mundo de las dictaduras en las que estamos hablando. Este es el discurso, un momento, este mismo evento, cuando eh, don Pablo decide hablar, y precisamente lo que hace su discurso es encontrar y buscar puntos de encuentro, de puntos que permitan el diálogo entre procesos que a lo mejor tienen muchas similitudes, pero que en muchos sentidos también empiezan a chocar, porque empiezan de alguna manera, a disputarse los espacios, los pocos espacios de apoyo que hay por parte del gobierno mexicano. Entonces, don Pablo desarrolla ahí todo un momento, digamos, toda una estrategia para lograr hacerlos confluir, lograr hacerlos dialogar, lograr ponerlos en un mismo escenario, ponerlos en un mismo plano discursivo, que de alguna manera genere y fortalezca los lazos latinoamericanos de estos procesos revolucionarios y no se piensen de manera aislada. Por supuesto, para hacer eso, y aquí estamos entrando ya en el cuarto punto, que tiene que ver con la circulación de su obra, y vemos cómo esta versión cubana del libro Cultura y Creación Intelectual en América Latina no es casual, digamos, que esté en este proceso. Busca construir y consolidar de alguna manera una lógica latinoamericana, una identidad que permita estos procesos políticos que han sido truncos en la gran mayoría de los países, encuentren puntos de conversación. Y en este particular libro que coordina en, en, en 1978, vemos que los autores son Carlos Monsiváis, Carlos y Aragón, Celso Furtado, Benedetti, Filipe Batalla, vemos a brasileño Teodoro dos Santos, Gabriel García Márquez, el historiador venezolano Germán Carrera Damas, nuevamente René Zabaleta, Fernández Retamar, Ariel Dorfman, que está en el exilio, que tenía un libro bastante importante sobre lo que significa la cultura de masas en América Latina, y vemos cómo el esfuerzo que hace don Pablo por ponerlos a todos en un mismo espacio y que dialoguen y que de alguna manera logren encontrar estos puentes que necesitan para construir un proyecto, reconstruir un proyecto latinoamericano que en ese momento se encuentra muy golpeado. Pero por otra parte también tenemos este otro tipo de procesos que está de alguna manera impulsando y con toda la influencia gramsciana que va a tener desde prácticamente la década del 50, vemos este libro que circula y que se edita en 3 países casi al mismo tiempo, con un poco ahí de diferencia, pero vemos cómo aparece hegemonía del pueblo, la hegemonía del pueblo y la lucha centroamericana, en Managua, con esta portada que a mí me parece muy bonita de este remolino, digamos, que está de alguna manera moviendo todo el continente, pues, se parece de alguna manera a Sudamérica, en ese contexto, esa idea que se desarrolla en esta década del 80, donde todas las movilizaciones centroamericanas de alguna manera tienen que impactar en el sur del continente, está de alguna manera presente en esa portada, me parece. No sé si es una sobrelectura, pero me parece que ahí hay algo. Pero también lo vemos en Buenos Aires y lo vemos también publicado al mismo tiempo en Costa Rica. Entonces, no solo un impacto local
desde México, de donde se está reflexionando, sino que también hay una circulación amplia en ediciones que algunas son más o menos fáciles de difundir o difíciles de hacer, digamos. Y aquí volviendo un poco atrás en el tiempo, podemos ver esta circulación de don Pablo en Buenos Aires en específico, gracias a Siglo XXI Editores, pero la versión que se funda en Argentina, vemos cómo aparecen sus libros y la presencia aquí de la Universidad Nacional también al sur del continente. Eso es algo que hoy día prácticamente es muy difícil de lograr. O sea, la circulación hoy día de los libros universitarios prácticamente no existe, y sin embargo, pese a las dificultades que había en los años 70 y 80, se desarrolla este esfuerzo porque estas publicaciones se conozcan, y aquí aparece Sociología del Desarrollo Latinoamericano, una guía para su estudio, un libro que busca de alguna manera, está orientado a los estudiantes para que en estos primeros pasos, digamos, fortalezcan sus conocimientos de sociología, y aquí el énfasis latinoamericano nuevamente se siente, y dice la pequeña descripción que aparece: ideología, tendencias de la investigación social y análisis de los problemas de América Latina desde que las naciones que la integran obtuvieron su independencia política. De alguna manera nos refleja cómo este esfuerzo amplio que está desarrollando en términos académicos adquiere este peso en términos de circulación. Y por supuesto, pues, no podemos hablar de la circulación de los libros de Pablo González Casanova sin ver el otro lado, digamos, de la moneda, y cómo sus libros finalmente son perseguidos y cuestionados en gran parte de las dictaduras del continente, y precisamente porque, como se plantea aquí, los represores consideraban que este libro, Sociología de la Explotación, en particular, demuestra en forma indubitable de tendencias disociadoras, toda vez que atacan la estructura del Estado o de una de las instituciones, o de una de sus instituciones, considerando la necesidad de su cambio por vías inaceptables. Estas palabras grandilocuentes que usaban las dictaduras latinoamericanas para prohibir de alguna manera la circulación, es uno de los pesos que llevó toda su obra en el continente en particular. Ahora, ya para concluir, para no acabarme para no llevar más del tiempo que ya llevo, solo decir que finalmente esta presencia latinoamericana de don Pablo es un elemento que está en ciernes. Me parece que se requieren muchas más investigaciones, se requieren muchos más avances respecto a una obra que de alguna manera que don Pablo se cuida de no ser un protagonista de ese proceso, sino que deja a los demás actores hablar. Por lo tanto, encontrar los rastros y encontrar los vestigios de su presencia, a diferencia de otros intelectuales que quieren figurar, que quieren estar siempre en el primer plano, lo que vemos acá es de alguna manera un soporte permanente a todos los procesos, y entonces es como una obra que tiene una importancia trascendental, pero que de alguna manera es difícil de percibir. Creo que ahí hay un desafío muy particular para los sociólogos, para los cientistas políticos que quieran de alguna manera rastrear, porque precisamente se cuida mucho de estar muy presente, de trabajar incansablemente por por todas sus ideas, por todas sus apuestas políticas, pero finalmente lo que encontramos es una gran cantidad de impactos por una gran cantidad de elementos, de obras, de editoriales, de empresas intelectuales, de empresas políticas, eh, que nos ponen como un desafío, el desafío que significa eh, encontrar estos rastros, encontrar estos vestigios, encontrar estos espacios de diálogo que fue generando, que fueron muchísimos. Yo creo que en el fondo, cuando terminé de elaborar mi ponencia, uno de los elementos que me di cuenta es de que sabemos tan poco y que está muchísimo realmente por hacerse respecto a estas trayectorias, y espero que estos 4 puntos muy particulares y que toqué de manera muy veloz, comiencen a abrir puertas respecto a esta penetración del pensamiento, de la obra, de las prácticas, de la propuesta política de don Pablo en el continente latinoamericano.
eso. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y Muchísimas gracias, Sebastián. Esta intervención nos ayuda a poner justo esta panorámica de la obra, los impactos de la obra de don Pablo González Casanova, en esto que tú has tallado muy bien, la formación no solamente institucional, sino también el impacto editorial, la formación de redes académicas y políticas que se sostendrán incluso hasta la actualidad, dándole la posibilidad de dialogar con distintas generaciones del pensamiento crítico latinoamericano y de las ciencias sociales institucionales, en las universidades en las que incluso se ha hecho merecedor de reconocimientos y doctorados honoris causa de distintas universidades de Latinoamérica también, ¿no? Precisamente por eso. Y destacar esto, que así como en México se evitaba la publicación de la democracia en México en 1963 bajo el sello del Fondo de Cultura Económica, en Argentina se censuraba la sociología de la explotación, ¿no? Precisamente como un libro que alentaba a la disolución de los valores y del Estado, ¿no? Entonces, como también es su obra sociológica, también se convertía en amenaza para este pensamiento autoritario, para este pensamiento dictatorial, ¿no? Que amenazaba a varios países de América Latina. Muchas gracias, Sebastián. Y ahora quiero darle la palabra a María Jesús Patricio Martínez. Ella es vocera del Congreso Nacional Indígena, del Consejo Indígena de Gobierno, y también ha conocido de cerca el acompañamiento de don Pablo González Casanova, en particular a los pueblos originarios en México. Muchas gracias, Marichu, y bienvenido. Claro que sí. Buenos días a todos, al auditorio que nos sigue. Y pues gracias por esta invitación a participar en este tan merecido homenaje a don Pablo González Casanova en sus 100 años de vida. Se dice cortito 100 años, pero híjole, yo todavía me pregunto, no sé si los voy a llegar. Yo, entonces, pues primeramente, pues a él felicitarle por estos 100 años y sobre todo su palabra, lo que ha significado para todos los más jóvenes que estamos y que hemos aprendido mucho de su vida. En los pueblos originarios, una persona mayor es la que nos va guiando, la que va diciendo por dónde hay que continuar por su experiencia de vida, porque ya lo vivió. ¿verdad? Entonces, yo digo también, pues que don Pablo, su caminar por la vida en estos 100 años, pues está llena de sabiduría, ¿verdad? Bueno, y sobre lo que ha significado pues don Pablo en los pueblos, en este caminar de los pueblos originarios, algo tan importante que se me hace es cómo nos muestra un capitalismo, cómo va afectando el capitalismo en los pueblos originarios, ¿verdad? Cómo hace ese análisis muy global, muy general, como para ir viendo de qué manera está afectando en lo local. ¿verdad? Entonces, eso lo hemos visto que ha ayudado pues como para entender todo este despojo que se está generando a partir de un capitalismo que ha venido devorando a los pueblos, ¿verdad? Un despojo disfrazado de desarrollo, como lo hemos dicho, y toda esta violencia que se está generando al interior de las comunidades por querer o por unos pocos ambicionar esas riquezas que hay en los pueblos. Pues precisamente se lo escuchaba a don Pablo, pues así cuando caminó con nosotros en el 2017, 2018, lo escuchaba platicar de cerca de cómo poner el problema grande, el que está en realidad, porque no es inventar, sino cómo lo ve pues él y cómo lo entiende.
Y eso, pues nos ha ayudado, ¿verdad? Nos ayudaba en este caminar, fuimos escuchando su palabra y hacía ese análisis desde cómo lo ve él, y precisamente es cómo lo estamos viviendo los pueblos, ¿verdad? Cómo se está dando este despojo y cómo esta afectación del capitalismo pues tiene que ver desde las formas en cómo se desarrolla o cómo se le da la puerta, se deja la puerta abierta para que justamente vengan y se aprovechen de esas riquezas que solamente es para unos cuantos, ¿va? Entonces, a raíz de esas pláticas, pues ha quedado un poco más claro de entender por qué tanta agresión, ¿verdad? Por qué tanta muerte, por qué tantos desaparecidos, por qué tanta violencia que se está generando cada día más, porque por esa ambición, pues, ¿verdad? Que hay. Entonces, pues, su palabra, su ejemplo, su permanencia de don Pablo, pues ha ayudado a entender que, pues, esto tiene que haber una organización desde abajo, justo como nuestros hermanos zapatistas lo plantean. Y yo creo que pues esa sabiduría de don Pablo ayuda a esclarecer qué tan grande está este monstruo y qué acciones tenemos que tomar en cuenta desde lo local, desde nuestros pueblos, porque no se puede desde arriba, sino se hace algo más en corto. Recuerdo que cuando estuvimos ahí por creo que fue Bellas Artes, pero afuera, nos comentaba algo así en corto, pues de decía, es que es bueno mostrar los problemas, pero así general, y luego para que se entienda el por qué se tiene esta propuesta como pueblos originarios, ¿verdad? Entonces a mí me quedaba claro así con esa sencillez que lo dice y con esa claridad que manifiesta el agarrar así, yo decía el toro por los cuernos, y más bien ese es el problema, pues. Entonces todo ese caminar que lleva de vida, pues él ha descubierto muchas cuestiones que vienen afectando a los pueblos originarios y justamente nos los hace saber de una u otra forma, tal vez en libros como el de Democracia en México, que a mí me parece importante ese libro, para entender un poco más. Entonces, pues yo siento que su experiencia por la vida, su experiencia por la academia, sus conocimientos que tiene, ha abonado a que como pueblos, pues vayamos viendo de qué tamaño tiene que ser la organización que tenemos que ir generando desde lo local, y que no solamente es sí fortalecer lo local, porque es una forma como tenemos que ir derribando toda esta estructura impuesta que se ha generado sin los pueblos, que ha sido desde un equipo, pero desde arriba, y que entonces ahora por eso la intención de voltear, como nuestros hermanos zapatistas, justamente la propuesta de la organización desde abajo, y desde abajo crear ese gobierno muy del pueblo, ¿verdad? Entonces esto va con la idea de ir destruyendo todo este sistema impuesto y que en realidad no favorece, ¿verdad? Más al contrario, enriquece a esos otros pocos capitalistas capitalismo que a veces rebasa hasta el mismo gobierno,
Por eso decimos que quede quien quede, la situación iba a ser la misma porque hay algo trazado, pues hay algo, unos intereses más allá, y que justamente don Pablo nos ha clarificado un poco sobre eso, que hay intereses más allá que rebasan. Entonces, claro que las leyes y todo lo que se hagan reformas, pues van a ser acorde para seguir asegurando ese despojo a las comunidades, ¿verdad? Entonces, eh, todo eso, pues gracias a don Pablo en su sabiduría que tiene y ese caminar que va adelante de nosotros, pues va viendo justamente de qué manera los pueblos están siendo afectados, y pues nos ha ayudado mucho su palabra, nos ha ayudado su presencia y su permanencia, ¿verdad? En este caminar, en esta otra construcción. Nosotros decimos reconstrucción como pueblos porque están muy dañados, están siendo despedazados por este sistema de muerte. Entonces, esa reconstrucción tiene que ir desde abajo, justamente con la idea de lograr acabar todo este monstruo que es grande y que no solamente atraviesa los pueblos, sino que es en mundo en general, y escuchamos, así como aquí en México, los problemas que cada vez son más fuertes, y veces como pueblos vemos que nos va rebasando, que cada vez hay más muertos, más asesinados, más desaparecidos, pero luego escuchamos en el mundo, en otros pueblos, que también están sufriendo las consecuencias de este despojo. Entonces, es cuando justamente hacemos ese análisis de la importancia de ese acercamiento con otros hermanos y hermanas, y que no solamente como pueblo, sino como sociedad en general, como trabajadores del campo y la ciudad, de ir articulando estas diferentes fuerzas. Entonces, en gran parte, creo que don Pablo ha significado la esperanza, pues, de que él, aunque ha estado en la academia, ha estado desde donde ha estado, pues se ha dado ese acompañamiento con sus palabras, con su ejemplo, y nosotros vemos como pueblos que pues hay personas afuera en la ciudad, en las universidades o en otros países que también están haciendo lo mismo, y eso nos da esperanza pues como pueblos, y que aunque nos está afectando el capitalismo, pues ahí vemos que no solamente somos los pueblos, sino que es todo un sistema bien organizado, y que eso nos anima a cómo nos vamos a fortalecer, pues, desde pueblos, trabajadores del campo y la ciudad y en general. Entonces, pues creo yo con eso, creo que para mí eso ha significado su presencia, don Pablo, y agradecerle por este medio, si acaso nos está mirando, pues que toda esa enseñanza que nos ha dejado, pues va a seguir, va a continuar, y que va a seguir fortaleciendo un proceso de reconstrucción integral en nuestros pueblos, todo ese conocimiento y sabiduría que nos está dejando en este caminar. Pues muchas gracias por esta invitación y saludos a todos. Muchas gracias, estimada Marichuy. Efectivamente, esta línea de reflexión de don Pablo González Casanova, que tiene que ver también mucho con su vínculo con los pueblos originarios, que desde aquel 94 se asumió a acompañar al zapatismo, y que después incluso le ha permitido
cambiar o repensar su reflexión, ¿no? A propósito del texto, de los textos que mencionaba Sebastián sobre colonialismo interno, planteado ya desde el 62-63, don Pablo González Casanova regresa a hacer una redefinición sobre colonialismo interno en 2003, a propósito de la propuesta de autonomía que tenían los caracoles zapatistas y que acompañaba el Congreso Nacional Indígena. Entonces, también como su obra teórica, esto que tú dices de lo global y lo local, del colonialismo global, del colonialismo internacional y del colonialismo intranacional, también se ve repercute en su obra y también cómo se ve impactando en su propia reflexión. Entonces, ese acompañamiento también, él suele decir que su postdoctorado lo hizo en la selva lacandona, ¿no? Y que como también con ustedes, a través de la escucha y de la participación ahí, también él ha redefinido mucho de su obra. Entonces, sí, seguramente nos está escuchando, nos escuchará más tarde, así que tu mensaje llegará por ahí, estimado. Muchas gracias, y ahora quiero darle la palabra a Luis Hernández Navarro, el coordinador de opinión del periódico La Jornada, y quien también ha sido compañero de don Pablo González Casanova en otros procesos intelectuales y políticos, y ya él nos contará sobre estas historias. Adelante, Luis, gracias y bienvenido. Pues muy buenas tardes ya casi. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones Sociales por la invitación, al doctor López Leiva, por supuesto a ti, Raúl, y me da mucho gusto estar en esta mesa con gente tan apreciada, tan querida como Sebastián y Marichuy. No sé si esté ahí por Jalisco, un saludo hasta allá o donde se encuentre, es igual. Yo quiero compartir unas reflexiones a las que he llamado, don Pablo, elogio a la coherencia. Cada quien escoge sus contradicciones, acostumbra decir don Pablo González Casanova, y a lo largo de sus 100 años, él lo ha hecho una y otra vez. Uno de los más intelectuales y relevantes intelectuales públicos latinoamericanos, autor de decenas de libros influyentes, rector de la más importante universidad del hemisferio, merecedor de una cantidad innumerable de doctorados honoris causa y de reconocimientos académicos, fue en su niñez, quien lo dijera, un pésimo estudiante. Tanto así que su papá mejor lo sacó de la escuela, digámoslo suavemente, por su falta de compromiso hacia sus deberes escolares. De buen humor, su padre lo envió a un taller de carpintería. El trabajo manual enaltece al hombre, sabemos. Pero su ineptitud para ese trabajo y la hostilidad del hijo del ebanista hicieron que su vida se volviera un desastre, lo suficientemente pedagógico como para que meses después decidiera mejor reanudar sus estudios escolares. Ese incansable luchador por la paz en el mundo, que es don Pablo, el firme promotor del diálogo y la negociación para solucionar los conflictos, el funcionario universitario que prefirió renunciar en 2 ocasiones a la rectoría, a la dirección de un instituto, antes de legitimar la entrada de la policía a la UNAM. Ese luchador por la paz, insisto, aprendió box para defenderse de un buleador escolar que lo hostigaba. Y las agresiones en su contra concluyeron el día en que don Pablo lo hizo literalmente polvo. Por eso digo las contradicciones. De paso, un tío suyo le enseñó a manejar el florete, a hacer esgrima, a no enojarse para no caer y ser atravesado por esa arma mortal. Científico social que ha abierto enormes ventajas para asomarnos y comprender a la sociedad latinoamericana y los cambios en el mundo, discípulo de figuras tan relevantes como Alfonso Reyes, alumno en París de Fernand Braudel y de George Gurvitch, comenzó su formación profesional, ¿quién lo diría?, debido a la tragedia que representó la muerte de su padre,
estudiando contabilidad en una escuela privada. Tuvo como primer y, según cuenta él, aburridísimo empleo el de ser ayudante de cajero en el Banco de Londres y México, clasificando papeles de colores verdes, amarillos, rosas, y eso fue un motivo suficiente nuevamente, como cuando lo mandaron a trabajar al taller de ebanistería, para regresar a las aulas. Ya encarrilado, González Casanova cursó la secundaria en 2 años, la prepa en 1, y al terminar el segundo año de Derecho decidió mejor hacerse historiador. Eso de las leyes no eran, o estudiarlas no eran para él. Y es así como en el Colegio de México aprendió, dice él, a trabajar para pensar e investigar lo que no sabía, escribir de lo que estuviera seguro y descubrir sus errores. Fue después a Francia a seguir su formación como historiador, pero le dedicó la mayor parte del tiempo a la filosofía y terminó volviéndose sociólogo. Su proyecto de tesis cambió de la historiografía francesa sobre América Latina a introducción a la sociología del conocimiento de América a través de la historiografía francesa. Eso generó algunos malestares en algunos de sus maestros. Regresó a México listo para incorporarse a la clase política, pero él prefirió ser investigador en el Colegio de México, seguir la ruta académica y construir instituciones educativas. Fue un gran constructor de instituciones académicas. Cuando en 1954 un golpe de Estado derrocó al presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, don Pablo y su queridísimo amigo Luis Cardosa y Aragón fueron con el expresidente Lázaro Cárdenas a pedirle armas para Guatemala. Y cuando el expresidente, el general, les preguntó, bueno, ¿y ustedes las van a usar? Se morían de la pena. Intelectual orgánico de la universidad, decidió no incorporarse a partido político alguno. Curiosamente, fue propuesto, sin que él lo aceptara finalmente, como candidato a la presidencia de la República por fuerzas de la izquierda parlamentaria. No terminan ahí las ironías. Autor de 24 libros y coordinador, editor o director de otros 32 más, además de innumerables artículos académicos, dedicó una gran cantidad de su tiempo, de su energía y dedicación a fundar el diario La Jornada. Es inevitable el comercial. Escribió él, me acuerdo en sueños de aquella noche en que llegaron varios amigos a verme. Más que mi memoria, me despertó su consternación. Acababan de renunciar a un periódico, el 1+1, en el que se hacía cada vez más difícil trabajar. Cuando me contaron de su renuncia, recuerdo que les dije con cierta irresponsabilidad, ¿y por qué no fundamos otro? Era uno de esos desplantes de juventud que a veces provocan efectos reales. Y este periódico nacería con un grupo de fundadores entre los que se encontraban Carlos Payán y la actual directora Carmen Lira. Fue así como al caer la noche del 29 de febrero del 84, más de 5,000 personas se reunieron en el Hotel de México y otras más hacían filas para entrar. Allí estaban, entre otros muchos, Gabriel García Márquez, Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Alberto Gironella. Era la presentación en sociedad del proyecto para fundar La Jornada. Y allí don Pablo tomó la palabra y dijo textualmente, porque somos optimistas, luchamos. Porque tenemos esperanza en un destino, somos críticos. Y concluyó en medio de una larguísima ovación. Hemos decidido fundar una sociedad nacional que realice sus tareas en la prensa escrita. La primera será fundar un periódico diario.
Promotor del amor teórico y práctico por la democracia como poder, pluralismo y equidad, engarzados todos ellos en un proyecto socialista, don Pablo ha hecho desde entonces, en la jornada, una tribuna privilegiada para intervenir en la arena pública. En lo que parece ser una campaña personal contra la monstruosidad de la mentira, en sus páginas lo mismo ha defendido a Cuba, a Venezuela y al zapatismo, que ha difundido su divulgación, su visión sobre el México actual y los cambios en el planeta. Echando mano de su profesor de literatura en el bachillerato, Agustín Yáñez, con el que aprendió a escribir en distintos estilos, publica siempre para distintas audiencias, igual que habla para distintos públicos. Si se trata de los trabajadores de la Conferencia Sindical Nacional, utiliza una forma de comunicarse. Si les habla a los maestros y alumnos del Colegio de Ciencias Humanidades que fundó, lo hace de otra manera. Si lo hace con el Congreso Nacional Indígena, encuentra otras palabras. Él es capaz de comunicarse dependiendo de cada una de sus audiencias con mucha precisión. El decano supo por su padre mirar, pensar y querer a los indios de México. Le viene de sangre, de familia. Y con esa mirada, ver que en el drama de los 500 años, los últimos, y lo cito textualmente, los últimos 200 son responsabilidad nuestra, de los blanquitos y mestizos nacidos en México. Se cierran las comillas. En su acercamiento de iguales a iguales, sus sentimientos intelectuales por los indios se entremezclaron a los que cultivó por sus profesores republicanos españoles que venían de la tragedia del exilio y el olor de baúl en sus ropas. Cada quien escoge sus contradicciones. Él lo hizo. Experto en el arte de vivir varias veces y de rechazar la muerte innecesaria que aprendió de su compañera Marianne, don Pablo ha sido a lo largo de todo este centenario un incorregible luchador a contracorriente. Muchos años han pasado ya desde que en 1950, al terminar sus estudios de doctorado en la Sorbona de París, donde obtuvo una mención très honorable, solicitó su ingreso al Partido Comunista Francés. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Pero los comunistas galos le respondieron que ya que no iban a vivir en ese país, mejor se incorporara al Partido de la Hoz y el Martillo de México. Más allá de la formación y los valores éticos que adquirió en el seno de su familia, su reconocimiento del marxismo era anterior a esa estancia parisina. Cuando estaba yo estudiando en la escuela bancaria y comercial, recuerdo que una vez pusimos, un amigo tranviario y yo, un letrero que decía: el comunismo nos salvará de las garras asquerosas del capitalismo. Desde entonces sigue poniendo letreros así por todos lados. Sin embargo, sería cruzando la carrera de Historia del Colegio de México cómo profundizó su conocimiento en el marxismo de la mano de Wenceslao Roses, un gran traductor del Capital en español, y sobre todo de su gran amigo, Julio Lerriberán, un marxista-leninista que lo acercó a José Martí, una de las influencias seminales en la formación de don Pablo. En Francia, González Casanova estudió dialéctica con Jean Hippolyte y conoció la obra de Antonio Gramsci cuando Vicente Lombardo Toledano le obsequió las obras del autor de los cuadernos de la cárcel en italiano. El teciuteco era tío de Natacha, su primera esposa, y los visitaba en París camino a Moscú o a Roma. Pero su influencia en el escritor de la democracia en México fue mucho más allá de esas relaciones familiares.
Don Pablo consideraba a Lombardo un hombre brillante que le dio al nacionalismo revolucionario mexicano una política exterior universal, impulsando las relaciones con la Unión Soviética y el apoyo a los movimientos de liberación en América Latina. La ascendencia del teciuteco sobre don Pablo fue entonces relevante. Sin embargo, él la abandonó en el 68, cuando sus hijos, encabezados por Pablo, lo adentraron en otra realidad. Participó en varias manifestaciones, incluida una en la que los asistentes entraron y se sentaron en el suelo, en el Zócalo. Pueden ustedes imaginarse ese gran académico, en unos años pocos sería rector de la universidad, sentado en el suelo de la plancha del Zócalo con muchos otros manifestantes, ¿no? Con la sencillez que le caracteriza. Con enorme dificultad, confiesa, aprendió de ellos y con su generación a dar a la democracia un nuevo sentido. Sin embargo, su visión del materialismo histórico poco tenía que ver con la de Lombardo o con la de la izquierda de aquellos años. Para él, el quid del pensamiento crítico y del marxismo no está en la economía, en la dialéctica o en otra estructura de la sociedad. La clave, asegura desde el manifiesto del Partido Comunista, es la categoría de relaciones de explotación. Todo su pensamiento después de la democracia en México gira alrededor del concepto de explotación. Y dice, no hay que dejarse marear. Toda la diferencia con las ciencias y el pensamiento capitalista radica en asumir las relaciones de explotación en el centro de la acción y del pensamiento. Pero el consejo de sus camaradas, pese al consejo de sus camaradas franceses, a su regreso a México en el 50, el doctor Casanova no ingresó al Partido Comunista, que en aquellos años vivía una crisis interminable de la que no saldría prácticamente hasta su disolución. Por el contrario, entabló con sus dirigentes una larga y difícil relación que duraría hasta la desaparición del partido. Lo descalificaban en aquella época considerándolo demócrata, no revolucionario. El partido desempeñó un papel muy importante en la crisis de la UNAM en el 72, que llevó a don Pablo a renunciar a la rectoría ante la inminencia de la entrada de la policía a la institución, por su negativa a reconocer al sindicato de trabajadores de esa casa de estudios la cláusula de exclusión, figura que permitía pactar en los contratos colectivos la facultad para pedir al patrón la separación del empleo del trabajador expulsado del sindicato al que pertenecía. Una figura por la que irónicamente había estado luchando el PCM durante muchos años. A principios de la década de los 80, Arnoldo Martínez Verdugo, desde los 60 el más importante dirigente de los comunistas mexicanos, le propuso a don Pablo ser su candidato a la presidencia y él no aceptó. Le dijo entonces, ahora que estamos haciendo lo que tú nos dijiste, nos dices que eso está mal, le reprochó. Y él, don Pablo, le reviró, perdóname, yo no estaba hablando de que ustedes renunciaran a los proyectos socialistas. Siempre, explica el autor del Imperialismo y Liberación en América Latina, había sostenido la necesidad de combinar el socialismo con la democracia. Incluso, dice, consideré la democracia como la primera lucha, pero no como la única. Pensaba que podíamos comenzar por ella y tal vez era lo mejor, porque en un país como este, sin democracia era muy difícil, o por los pueblos indios. Pero no podemos olvidar, y no como una muestra de eclecticismo, que para la solución de todos los problemas, sean del socialismo o los de la democracia, tiene que eliminarse la explotación vinculada a la expresión. El 1 de enero de 1994, cuando se produce el levantamiento zapatista, don Pablo y su esposa Marián vacacionaban en Cuba y él, cuenta, se metió a nadar.
De repente su mujer le gritó: ven, ven, que está saliendo México en la televisión. Y efectivamente, en la pantalla estaban los indígenas que tomaron San Cristóbal, muchos de ellos encapuchados, otros con paliacates. A los 2 días, don Pablo ya estaba de regreso en México. Y muy poco tiempo después, don Samuel Ruiz se comunicó con él para invitarlo a formar parte de una comisión para la paz que él rápidamente aceptó. Había una larga historia previa que explica esta sensibilidad hacia la lucha indígena, más allá de lo que se ha dicho del colonialismo interno. En esta lucha, ¿no? Don Pablo veía cómo él había dedicado su libro de la sociología de la explotación a 2 personajes muy entrañables para él, Camilo Torres y Wright Mills. Y cuenta, a Camilo lo conoció en la Universidad de Buenos Aires. La Federación Estudiantil lo había invitado a él a dar una conferencia. Y cuando Camilo llegó con su traje talar, imaginó que iba a ser un reaccionario de lo peor, ¿no? Pero al escucharlo hablar se preguntó: ¿y ahora qué digo yo? Camilo había pronunciado un discurso tan radical que era difícil decir algo más allá. Y se hicieron muy amigos. El sacerdote estaba ya cansado de que la lucha se quedara en lucha de ideas. Entablaron entonces esta estrecha relación y el sociólogo se dio cuenta de que Camilo y sus compañeros estaban haciendo algo de una significación difícil de imaginar: lograr que la Iglesia Católica no pudiera ejercer su imperio sobre las ideas políticas de sus feligreses. Don Pablo tuvo también una larga y estrecha relación con Sergio Méndez Arceo, en mucho alrededor de la experiencia chilena de la que nos hablaba Sebastián hace un momento. Él describe a don Sergio como un viejo maravilloso, ¿no? Con ese enorme cariño que le profesaba. Y decía, es un obispo zapatista. Con él y con Camilo Torres comenzó entonces su relación con la teología de la liberación, enriquecida por los antecedentes de sus estudios en el Colegio de México sobre misoneístas y la modernidad cristiana. Por todo eso fue que don Samuel Ruiz lo invitó a ir a Chiapas. Como representante gubernamental de ese fallido proceso de paz, llegó también Manuel Camacho, un viejo conocido de don Pablo. Don Pablo dudó de él cuando lo vio, según cuenta en una entrevista, y dijo, bueno, a ver qué va a hacer, dice, y confesaba. Manuel venía de las filas en las que yo trabajaba. Tan venía, recuerda, que lo invité a escribir el libro sobre el futuro de la clase obrera en México. Entonces comenzó a viajar cotidianamente a Chiapas y en las reuniones comenzó a identificarse con el pensamiento de los zapatistas y esa afinidad fue creciendo, ¿no? A mediados del 94 asistió a la Convención Nacional Democrática allí en Aguascalientes de Guadalupe, Tepeyac, y de repente le pidieron que hablara. Y entonces él comenzó a entrar, no en pánico, pero sí en preocupación porque él piensa que no es bueno improvisando. Y entonces platica. Afortunadamente, el cielo o Júpiter, cualquiera de los dos, dice, me escuchó y cayó una tormenta que pospuso mi discurso hasta el día siguiente. Esa noche de diluvio, junto a Carlos Payán, visitó la casa en la que estaban los comandantes y allí pudo sentarse a pensar en qué era lo que iba a decir. Al día siguiente dio lo que algunos gentes que lo han conocido a lo largo de muchos años, como Elena Poniatowska, dicen fue el discurso más emotivo de su vida. Don Pablo lo rememora así.
estaba yo como en una especie de nacimiento, ¿no? Imagínense esa imagen, como una especie de nacimiento, de esos que hacemos en México. Y a partir de ese momento me he sentido muy identificado con ellos, con los zapatistas. Es decir, ahí es donde ese proceso que hemos visto a lo largo de más de 20 años comenzó a cuajar en forma. Con el paso de los años, la relación entre rebeldes y el intelectual se fue haciendo cada vez más estrecha. Y a diferencia de su rechazo a la candidatura de la presidencia por la izquierda institucional, a sus 96 años, cuando el 21 de 2018 fue invitado a convertirse en el comandante Pablo Contreras del SECRIE-ZLN, él aceptó. Para ser zapatista, explicó en aquella ocasión el comandante Tacho, hay que trabajar, y él ha trabajado para la vida de nuestros pueblos. No se ha cansado, no se ha vendido, no ha claudicado. Un año antes, durante lo que fue el encuentro de los muros del Capital, el subcomandante Galeano, lo presentó como hombre de pensamiento crítico e independiente, al que nunca se le indica qué decir o cómo pensar, pero que siempre está del lado de los pueblos. Por eso explicó, en algunas comunidades rebeldes es conocido como Pablo Contreras. Al anuncio de su nombramiento en San Cristóbal, los integrantes de la comandancia presentes se pusieron de pie, lo saludaron de visera con la mano izquierda y le propinaron un caluroso abrazo, mientras la concurrencia aplaudía de pie durante unos 10 minutos y comenzaba a corear un inesperado Goya, Goya, cachún, cachún, ra, ra, Goya, universidad. Con un siglo de vida a sus espaldas, sus antiguos compañeros han ido falleciendo. Explica él, es un dolor que todos los viejos tenemos. Se nos mueren muchos amigos. Y luego puntualiza, he tenido dos tipos de amigos que se mueren. Unos se mueren físicamente y otros se mueren moralmente. Es algo muy triste. Puede ser la misma persona, con la misma cara, la misma nariz, los mismos ojos, pero ya no existe como fue. Pero añade, he encontrado nuevos amigos y es muy bonito poderse comunicar con ellos. Cuando me dijo esto en una entrevista, acababa de estar en Brasil con el movimiento Sin Tierra y él dijo, fue una experiencia maravillosa, fue muy alentadora. Esos son sus nuevos amigos que ha ido encontrando a lo largo de la vida. Don Pablo explica sus amistades a partir de sus coincidencias como profesor e investigador y el pensamiento que las nuevas generaciones levantaron. Para mí, dice él, en el 53, el asalto al cuartel de Moncada, nació en Cuba la nueva izquierda. Tuvo su primera versión a nivel mundial en el 68, con antecedentes en Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Allí hubo un enchufe, una afinidad muy grande con lo que yo estaba planteando. Dice. Me enriqueció mucho uno y otro movimiento. Y en realidad, la obra que realicé después no se puede explicar sin esos movimientos. Creo que a eso se debe el que tenga yo interlocutores que son con quienes hablo. Cuando hace más o menos unos 4 años, en la presentación de uno de sus libros, le pidieron desde el público que compartiera su receta para llegar a los 96 con tal fuerza intelectual, don Pablo respondió, luchar y amar, participen. Nos toca un periodo sin precedentes en la historia de la humanidad. Nuestra lucha ya no es solo por la libertad, justicia y democracia. Es de hecho por la vida misma. Lo nuevo, explicó hace ya años el exrector, no es ser moderado, de izquierda o ultra. Lo nuevo, dice, es la coherencia. Y si algo ha sido don Pablo en la vida, es ser un hombre nuevo
es decir, coherente. Muchos años más de vida a don Pablo González Casanova. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por esta bellísima semblanza y recorrido que haces de la congruencia de don Pablo González Casanova y también de esa trayectoria que trazas desde sus estudios como contador, como abogado, como historiador, como sociólogo, ¿no? Que también fueron parte de su formación y que le ha permitido tener esa mirada también transdisciplinaria y profundamente vinculada a los pueblos y las organizaciones. Solamente tenemos un comentario, nos mandan saludos desde Lima, donde está viendo esta conferencia. No hay preguntas, entonces quisiera preguntarles a ustedes si quisieran hacerse alguna pregunta o algún comentario de cierre, si no, para comenzar a cerrar esto. Sebastián. Marichuy. Sebastián. No. Gracias, gracias. Si no hay ningún comentario, no tenemos preguntas más, entonces quisiera, bueno, agradecer nuevamente al Instituto de Investigaciones Sociales, al doctor y que también es el director del instituto, Miguel Armando López Leiva, por la organización de estas 4 mesas que a lo largo de este año han ayudado a conmemorar y a revisar la obra del doctor González Casanova. Doctor Miguel, no sé si usted quiere darnos un comentario para cerrar estas 4 mesas y esta mesa al mismo tiempo. Bueno, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos. La verdad es que fue una mesa extraordinariamente interesante. Pudimos escuchar, digamos que la trayectoria que está detrás, o mejor dicho, la que no solemos ver en el académico, en el, digamos, en el investigador que ha sido don Pablo González Casanova, y todo lo que se ha narrado, comentado, tanto su trayectoria, digamos, política, institucional, algunas de estas, digamos, anécdotas de las que habló Luis Hernández Navarro, que son significativas porque revelan no solamente el carácter, sino varias de las decisiones universitarias que tuvo que tomar don Pablo González Casanova, que no fueron particularmente sencillas, y desde luego su andar con las y los indígenas, que es una de las facetas de las más importantes por las cuales le reconocemos a don Pablo González Casanova. Yo en todo caso, nuevamente agradecer la participación, ha sido verdaderamente muy interesante y esperemos que de estas intervenciones, que eso es algo que después ya platicaremos, podamos reflejarlas en una publicación, porque creo que es importante que esto que han mencionado no se nos quede en la virtualidad, lo cual no es menor, no es poco importante, es muy interesante, se va a quedar en nuestro canal de YouTube, pero creo que sería un buen recuerdo y un bonito reconocimiento de don Pablo, que lo que ustedes han expresado en esta mesa, más lo que se han expresado en las 3 mesas siguientes, lo podamos dejar asentado, digamos, podamos dejar el testimonio en una publicación. Yo se los agradezco a los 3. Muchísimas gracias, Raúl, y vamos a estar en contacto pronto. Muchísimas gracias, doctor López Leiva. Muchísimas gracias de nuevo a Luis Hernández Navarro, a María de Jesús Patricio Martínez y a Sebastián Rivera por esta participación y estamos avisando de esta posible publicación que ya ha comentado el director del instituto. Muchas gracias, que tengan buen día. Sigan esta grabación, se queda en los canales del instituto. Gracias y hasta luego. Chao, muchas